Creo que ya está en curso la grabación. Vamos a ver cómo nos sale. Estoy con una música medio de fondo. Según yo, eso puede ayudar. No sé si se escuchará, ya después lo voy a ver. Y bueno, si me distrae demasiado voy a tener que cortar. Les prometí yo en un video anterior donde hablamos del referente y lo que el doctor Ramírez llama la cosa en sí, que íbamos a hacer un video también lo más breve posible de lo que es la evolución del lenguaje. Aquí tuve un pequeño error porque el signo es bastante contemporáneo a la palabra que conocemos, escrita, digamos. Posiblemente también debimos usar la palabra evolución de la escritura, porque una cosa es la escritura y otra cosa es el hablar, el fluir del hablar, el discurrir, digámoslo así, ¿no? En realidad vamos a empezar esta breve descripción o análisis, digamos, desde las pinturas rupestres, que creo que, si no me equivoco, llegan a tener una antigüedad alguna, según datos de 40.000 años antes de Cristo, ¿no? Ahorita vamos a comenzar a hablar. Bueno, comencemos a hablar más bien. Tomando en cuenta los cambios que yo les dije, porque es mejor suena la evolución de la escritura, porque tiene su diferencia nomás con el hablar. Primero hablamos y después conocemos la gramática, ¿no? No nos olvidemos de eso. Por eso se trata de impartir este método, que no es nuevo, para aprender otro idioma, de por separado estar en esto del habla y de la gramática, ¿no? Bueno, trataremos de seguir. Esto es mejor hacerlo manual. Bueno, aquí vemos la evolución más bonito, más clarito, porque de verdad que faltaba esto antes de tocar el referente y su relación con el objeto real. De la cosa en sí al referente, tal vez eso debimos ponerle de título mejor, es la evolución de la escritura. Aquí posiblemente debimos añadir una foto real de un buey o de un toro o de alguno de estos tipos de animales que, según las pinturas rupestres, digamos, bueno, eran parte de la realidad humana en cuanto a la caza, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pero en época primitiva, digamos, bueno, se dibujaba de manera especial, y creo que también se dibujaba lo más estéticamente posible, porque tampoco las pinturas rupestres no por nada le dicen arte, ¿no? No por ser primitivas, sino por su antigüedad, ¿no? Donde posiblemente no habíamos desarrollado la psicomotricidad fina, ¿no? Para hacer que nuestros grafemas, no sé, los gráficos que hacemos, sean lo más elegantemente posibles, ¿no? Aquí hacemos una toma un poco más cercana y seguimos. Bueno, estas son, creo, capturas de más o menos lo que dice el doctor Ramírez. Todo el reconocimiento para él. En algunas partes hacemos parafraseado, pero el que realiza de manera más formal esto
y como un doctorado, parte de un doctorado, eso debemos valorar, es el doctor Ramírez. Que ustedes saben, compartirlo otra vez con ustedes, se trata de un psicoanalista de la nueva escuela lacaniana, que bueno, decide elaborar este doctorado para personas interesadas en psicoanálisis lacaniano en Antioquia, Colombia. Puede ser que me esté equivocando por si acaso, y pido mil disculpas para las personas afectadas. Bueno, y también el doctor Ramírez se basa a la vez, obviamente se asienta en Levi Strauss, o sea, estamos diciendo que su asentamiento es firme, ¿no? Se asienta en Levi Strauss, en Lacan, creo que en Miller un poco, en este tema, bueno, y por supuesto en Freud también, ¿no? Y entre las cosas que él dice que son destacables, todo es destacable, pero al menos las que a mí más me resuenan, por decirlo así, son el inconsciente en lo real dirigido a lo que no se sabe. Ese es su concepto que él dice del inconsciente en lo real. Va a hablar también de la transferencia en lo real, cosa que al menos no la escuché yo en lo personal mucho, ¿no? Él la sistematiza un poco más al lanzar Miller su libro de psicosis ordinaria. Bueno, ustedes saben que ha causado revolución esta nueva concepción. Y bueno, se toma del otro un rasgo para hacernos un nombre propio. Ese es otro tema que hemos tratado de hacerlo en lo particular. ¿De dónde va apareciendo el nombre propio, no? ¿Cómo es que nos hacemos un nombre, o cómo nos hacíamos un nombre también, ¿no? En épocas antiguas, etcétera? Porque no siempre tuvimos nombre y apellido. Recién con la Revolución Francesa y los cambios sociales se nos permite a personas comunes y corrientes tener un nombre y tener un apellido, ¿no? Antes solamente los nobles tenían derecho a tener un nombre completo. Y bueno, nosotros posiblemente al predominar la monarquía nos poníamos el nombre del rey que imperaba en ese momento y su apellido también, no sé, o la región. Ustedes, es otro tema eso, un poco larguito, porque por ejemplo yo apellido Fernández, a mí más lógico un poco me suena que posiblemente, bueno, ancestros míos o personas que de un pasado tal vez un poquito lejano, no sé cómo considerarlo, porque sabemos que las etapas en América son diferentes a las etapas total un poco de la historia, ¿no? Pero bueno, hubo el rey Fernando. Cuando se fue produciendo la independencia estaba, creo, el rey Fernando VI, el rey Fernando VII, y es posible que de ahí provenga mi apellido, de acuerdo a lo poco que sé de lingüística, digamos, ¿no? En este caso de Fernando a Fernández. Bueno, Daniel es un nombre, otro nombre que tengo, pero tiene origen judío más que todo, diríamos. Bueno, pero al final a veces es complicado esto de determinar, porque ustedes saben que los seres humanos somos más complejos de lo que creemos. Bueno, entonces trataremos de ver más que todo de forma gráfica lo que es, qué ha sido el ir desde las manos rupestres, que más que todo se conocen como la primera forma de arte del ser humano, y quién sabe si no estamos equivocados, porque resulta que los datos dicen de que esas pinturas, fueron elaboradas por los neandertales. Pero ahí hay un pequeño detalle que se nos escapa, pero es interesante la teoría, y
cambia también totalmente nuestra forma de pensar el hecho de que posiblemente los primeros vestigios simbólicos que nosotros tuvimos fueron de nuestros iguales, porque también los estudios dicen que no éramos superiores a los neandertales. Y volviendo al tema que me olvidé, del cual estaba haciendo énfasis, pucha, si los neandertales aparentemente solo se han encontrado restos de ellos en Europa, y se cree que finalizaron sus días en Europa, justamente, ¿no? No se expandieron hasta donde se sabe en todo el mundo. Puede ser, ahorita me viene a la cabeza que el Homo sapiens haya copiado en la interacción, una vez cruza África y pasa a Asia, a la parte de Turquía, digamos, termina cruzándose con el neandertal, porque si bien, porque somos seres, los primates somos seres territorialistas, dicen, por naturaleza, tanto los que, entre comillas, porque esto es muy entre comillas, tanto los primitivos, porque no sé quién es más primitivo, si el que destruye el planeta o el que aprende a coexistir con el hábitat. Bueno, chimpancé, gorila, todos ellos eran territoriales, y por eso se cree que en el ser humano su naturaleza es territorial. Y parece ser verdad, porque el ser humano simboliza a la tierra, a su tierra, como algo muy, por no decir hasta central en su identidad social, etcétera, ¿no? Pero volviendo al tema, bueno, pues no pudo haber sido los neandertales, porque esto está en todo el mundo, por si acaso, ¿no? Lo vemos en Sudamérica. Aquí, yo vivo en Santa Cruz, Bolivia, que queda al centro de Sudamérica. En el departamento, ni qué decir del país, debe haber en más partes todavía, hay esta simbología, ¿no? O esta forma de protosimbología, no sé. A no ser que por X motivo, porque también se hace obvio que no eliminamos nosotros al neandertal, algo pasó para que no se expanda más allá de Europa. Los cambios climáticos, no sé si nosotros les transmitimos un tipo de enfermedad, como pasó con el tema de Colón y nuestros nativos. La cosa es que desaparecieron, y los últimos vestigios que quedaron fueron los que ahora son cuevas que están un poquito quedando bajo el agua en lo que es la península ibérica, ¿no? Lo que es España. Ahí hay mucho, se dice, ¿no? Dicen los especialistas que hay mucho arte rupestre. Igual en Francia, son de los países que más tienen. Pero también al final, en todo el mundo podemos encontrar esto, ¿no? Entonces puede ser, porque también no siempre se llevaron mal, si bien hay vestigios de pelea entre el Homo sapiens y el neandertal. La otra vez un colega muy creativo le puso como nombre la guerra de los 100.000 años, ¿no? Jugando, creo, de los 10.000 años. Exactamente no sé cuánto tiempo interactuamos con los neandertales, pero es obvio, si estudiamos el genoma humano, que especialmente las personas europeas tienen mucho componente de este otro ser humano, porque estaba a nuestro nivel, según estudios. Bueno, nosotros nos defendíamos, pero ellos eran gente muy fuerte. Recurrimos a las herramientas, porque solo podíamos lidiar con ellos mediante lanzas, porque prácticamente dejar que se acerquen hasta nosotros, no sé a veces si está bien decir nosotros, dejar que se acerquen hasta nosotros era mortal prácticamente, ¿no? O sea, tenían gran fuerza
estos primos nuestros, hermanos nuestros, antepasados nuestros, etcétera, tenían mucha fuerza. Se dice que los mataban a los bisontes o a los animales, a esos que parecen toros de hoy en día, con las propias manos. No, ni siquiera ocupaban instrumentos, ocupaban, pero no específicamente para cazar. No sé si era una cuestión de ritual o probar la fuerza que tenía cada quien, pero se dice que a mano, a pesar de que eran también un poco más pequeños que nosotros, según se cree. Entonces, wow, hablamos de alguien con mucha fuerza para enfrentarse a un animal de esas características, sin usar ninguna herramienta. Entonces, obviamente, se cree que nos hacían temblar, por no decir algo peor, digamos, en las batallas a nosotros, tal vez en un principio, hasta que aprendimos que lo mejor era el ataque a la distancia a través de lanzas, que también se ha probado que eran más prácticas nuestras lanzas que la de ellos, pero bueno, en lo demás todo era parecido. Entonces puede ser que en la interacción, porque los genes lo dicen, lo gritan, lo avisan, digamos, los europeos tienen bastantes genomas de nuestro ancestro, el neandertal. Bueno, de repente el Homo sapiens sí pudo habitar casi todos los rincones del planeta, ¿no? Excepto la Antártida por el frío, ni siquiera nosotros. Temporalmente nomás pueden estar uno que otro ser humano o laboratorio de investigación, dependiendo del país. Bueno, eso le da un poco más de sentido a lo que es el arte rupestre y por qué, digamos, está en todas partes y por qué se cree que fue tal vez elaborada por los neandertales, siendo que ellos solamente se tienen vestigios de haber habitado Europa, porque el ser humano se dice que también en el Asia se termina mezclando el Homo sapiens con el denisovano, pero obviamente parece que son un poco también mezclas aisladas, porque tampoco, digamos, es abundante el material genético de cada una de estas formas de especie. Obviamente que si se llegaban a mezclar es porque pues había alguna forma de cuestión biológica pues que generaba el apego y que facilitaba la hibridación. No sé si estoy hablando bien, no soy genetista, porque ustedes saben que no todos los animales su genética está tan emparentada que logran provocar híbridos. Uno de los grandes ejemplos es la mula, que es estéril, ¿no? Una mezcla del caballo y el burrito. Después hay muchos más ejemplos, pero hay ejemplos también de animales que lo logran hacer híbridos. He escuchado en Estados Unidos que se hace algo un poco clandestino porque está prohibido, peor ahora, un poco mezclar la raza de perros con los coyotes del desierto, ¿no? ¿Para qué? Supuestamente para hacerlos más agresivos. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Las consecuencias han sido que perritos o perros con una mezcla del can que ha sido domesticado hace 20.000 años con el coyote que nunca ha sido, creo, domesticado, ¿no? No sé si nuestros nativos aborígenes de alguna manera los habrán controlado, no sé. Otro tema sí es ese para analizar. Quiero tratar de no salirme. En el inconsciente en lo real, desde el rasgo unario, es el núcleo de este inconsciente. Bueno, eso Ramírez lo destaca mucho y es bastante interesante el concepto, porque en ningún momento se contempló un poquito con Lacan, digamos,
aparentemente con Lacan todo venía de afuera, todo era externo, digamos, ¿no? Pero no sé, tal vez si hablamos de un núcleo del inconsciente que sería real, digamos, posiblemente estemos hablando del cerebro en sí. Habría que analizarlo mejor, ¿no? Esto que yo anoté como anécdota, o sea, como una situación importante o como una frase con mucha importancia. Perdón, disculpen, es que estoy viendo si sigue grabando. Bueno, sigamos. Hay arte gráfico. Bueno, aquí algunos lo ven como arte, otros lingüistas lo van a ver como la primera firma, el primer vestigio del nombre propio del sujeto, ¿no? Que lo hace singular a todos los demás. Aquí hay más arte rupestre y pongo por ahí nombre propio y bueno, ahí me pongo a hablar. O sea, digo algo que no necesariamente debe ir separado. La intención es pensar, analizar, ustedes saben, ¿no? Porque pueden haber sido arte y pueden haber sido los primeros vestigios del lenguaje, pueden haber sido también cuestiones religiosas, donde se comienza a extraer la realidad, porque también hay una cueva que aglutina muchísimas pinturas de este tipo en España, y se cree que pareciera que es un centro de junte, por así decir, ¿no? Donde iban diferentes tribus de la zona para rendir culto, quién sabe si a los animales, al sol o a sus ancestros. Bueno, Nardetales ya lo hemos visto, eso, lo que podría haber pasado, lo que puede ser, cómo se articula, etcétera. Aquí más arte rupestre, no era tan mala la verdad. A veces esas manos dan un poco de temor, pero no sé, lo demás es hasta bonito, es una forma de arte también. Si tiene connotaciones lingüísticas, también es una obra de arte. Tenemos que considerarlo porque, no sé, para la edad que tenía el hombre evolutivamente hablando, es bastante elaborado, me parece, ¿no? Ahí vemos una forma de petroglifo que vendría a ser ese círculo en espiral que hay en muchas partes. Aquí tenemos un petroglifo y es en la zona turística más famosa de Santa Cruz, que es el valle de Samaipata, y es una piedra grande de la punta de un cerro, tallada no sé hasta qué punto por todas las culturas que pasaban por ahí. Parece que era un centro neurálgico, por así decir, entre los incas y los tupi-guaraní de la zona de Sudamérica, una conexión entre Occidente y Oriente. Es otra historia, también yo podría compartir lo que sé de eso, pero quisiera ser un poco ordenado. Pero lo vamos a hablar alguna vez. Nombres propios y centros religiosos, esto es lo que, no sé, no es una foto exacta, no coloco a veces el reconocimiento a sus autores, pero por si acaso, muy poco, o sea, yo trato de articular lo que ya se tiene ilustrativamente hablando con lo que yo al menos tengo la intención de ilustrar para que todos mejoremos nuestro conocimiento, ¿no? No sé si esto será, pero debe ser más o menos, dicen que las cuevas o las cavernas, del norte de España son así de abundante, digamos, esto de las manos rupestres, etcétera. Bueno, aquí hay un poco de teoría, que serían las pinturas rupestres. Una pintura rupestre es un dibujo o boceto, eso hay que tener en cuenta. El boceto es algo que antecede
a lo que uno va a pintar, que existe en algunas rocas o cavernas, especialmente los prehistóricos. El término rupestre deriva del latín rupestris y de rupes, que significa roca, simplemente. De modo que en el sentido estricto, rupestre haría referencia a actividad humana sobre las paredes de cavernas, de covachas, de abrigos rocosos e incluso faralones. Esperemos que estemos pronunciando bien, si no pido disculpas. Y otro instrumento, barrancos, entre otros, desde aspectos prácticos, imposibles, etcétera. Como yo les dije, voy a tratar de hacerlo más visual. Por ejemplo, es muy famosa nuestra piedra de Samaipata, al menos para nosotros. Lo valoramos mucho, a veces por sentido político, sí, a veces es por un sentimiento que tal vez no debería ser. Y me refiero a que se cree que hasta ahí llegaba la frontera del Imperio Inca. Y hasta ahí también llegaba la frontera del Imperio Tupi-Guaraní, de la etnia Tupi-Guaraní, que no sé hasta qué punto estaba organizada. Hay cosas que han encontrado, pero no se les da la debida importancia, porque cerca también de ahí, no sé si más arriba o más abajo, a la altura de Mairana, se encontró hace años, 5 años, y está por suerte YouTube ha quedado como registro, porque no sé si al final le dieron la importancia correspondiente. Encontraron una pirámide, no era una pirámide compleja, pues como las que realizaban nuestros hermanos de México y Guatemala, pero era una pirámide de 3 escalones. Pero se creía que no, en la Amazonía nunca se hacía, o sea, no logramos ser más que recolectores. Pero es interesante, yo creo, por nuestra identidad, por conocernos a nosotros mismos. En este caso hablo de los del oriente de mi país, que igual soy muy orgulloso de la cultura occidental y admirador de ella, pero nunca está de más encontrar vestigios de nuestros ancestros, digamos, porque es posible, y creo que eso lo comento en una parte, una forma de vínculo, ¿no?, que había entre ambas culturas. Incluso menciona uno de los cronistas, por así decir, de cronistas españoles, que nuestros hermanos incas hablaban de una cultura ancestral también, porque después lo hablamos si quieren en detalle, ya lo hemos mencionado en otro lugar, que habitaron así como desde la época de los Tiahuanacotas, etcétera, ¿no?, que ustedes saben que fueron las culturas base para que existan después los Aymara y los Quechua o los Incas, ¿no?, el imperio más largo o más ancho, con más territorio de Sudamérica en este caso, ¿no?, el imperio Inca. Bueno, aquí tenemos un poco a manera de gráfico, más pinturas rupestres. Me gusta a mí, realmente me gusta. Si yo pudiera, haría una captura de pantalla y lo haría imprimir a color, obviamente sí. Lo que pasa es que, bueno, ustedes saben que a veces no es un poquito, a no ser que uno lo haga bien, el asunto es no fregar la pared, ¿no?, de la casa y todo lo demás. Bueno, pero quién sabe, de repente logremos hacerlo alguna vez. Y os voy a mostrar. Miren, aquí hay un bisonte, si no me equivoco. Qué hermoso, hay que valorar. En ese tiempo era otro estilo de vida, era otra la historia, por así decir, ¿no? Los hombres no vivíamos más de 33 años, 34 creo,
la expectativa de vida era súper baja porque nos costó llegar hasta aquí, pero ojalá Dios quiera que tanto mi generación como las generaciones que vienen busquen coexistir de manera pacífica con el ambiente, porque lo estamos dañando demasiado. Pero bueno, seguiremos. Aquí otra hermosa pintura rupestre. Miren, ¿sabían nomás esto? Hay personas que en la actualidad no tenemos esa habilidad para dibujar de forma tan estética, tan esplendorosa, incluso me animaría a decir, como lo llegaron a hacer nuestros antepasados evolutivamente. Aquí otra pintura de un alce, si no me equivoco. No sé si habrá, creo que no hay en mi país esto, pero en Estados Unidos sí hay. Esos cuernos enormes que ya parecen hasta árboles, ¿no? Encima de los alces, de este animalito del cual no sé mucho, pero bonita la figura y representativa y muy buena para que nosotros tengamos evidencia de lo que pudo haber sucedido antes de la historia que después nosotros conocemos. Aquí igual creo que son antílopes, no sé, un hombre, cómo se cazaban con arco y flecha al principio. Aquí más pinturas rupestres, posiblemente, también de antílopes, etcétera. Más pinturas rupestres. La verdad es que yo me emociono mucho, y por si yo fuera, lo bajara todingo del internet, ¿no? Pero obviamente no se puede, el tiempo, las obligaciones, etcétera. El trazo, bueno, es una definición corta, no es para profundizar. Se puede entender por trazo cada una de las rectas y curvas, esto está interesante, que componen una letra, en cuyo caso la letra L se compone de dos trazos. Es interesante esto porque eso que a veces es considerado, o que lo consideramos también arte, aparte de una forma primitiva, entre comillas, entre muchas comillas, en una forma primitiva del lenguaje, esos trazos, eso después se fue convirtiendo en trazo, eso que tenía color, esas pinturas como hemos visto hace un momento, después se convirtieron en trazos. En la psicología incluso se habla de trazos unarios, en el sentido de que cuáles fueron los primeros trazos del ser humano. No sé, puede que ahí entren los petroglifos, ¿no? Porque después todo casi se ha convertido en trazo, simbólicamente hablando. O sea, ya no hay una copia del objeto en lo real, sino que ahora es tiene que ver con otra cosa, ¿no? Son trazos basados, sí, obviamente, en algún petroglifo o en algún objeto real de hace mucho tiempo. Y bueno, es importante, si no, preguntémosle al idioma japonés, al idioma chino, que son grandes culturas también, y que igual es complicado, no por nada sus idiomas son tan complicados para nosotros. No se basaron en el fenicio como lo hicimos los del lado occidental del planeta, etcétera. Bueno, aquí, bueno, me parece bien, esto se ha tomado en cuenta al parecer, esto, intencional o no intencionalmente, porque no lo sé. Un pedagogo me podría ilustrar en esto. Entre otras cosas, antes de enseñarle al niño a escribir el abecedario, etcétera, le enseñamos a hacer trazos, ¿no? Lo hacemos desarrollar esa motricidad fina
a través de ejercicios como este, que son perfectos porque así empezamos nosotros también. A veces pareciera como que nosotros fuéramos una muestra del modelo evolutivo, ¿no? Que ha pasado con el hombre durante todos estos miles de años, ¿no? Bueno, no lo digo yo, lo dicen antropólogos, psicólogos, otro tipo de gente que obviamente sabe más que uno, ¿no? Desde niño, porque desde niño incluso dicen que nacemos con agallas, ¿no? Como los peces. Nacemos como si fuéramos larvas, pero vamos evolucionando de manera increíble. Y una vez salimos del útero, seguimos cambiando hasta ser la especie que nosotros vemos. Que, bueno, a veces nosotros no lo sabemos valorar como corresponde, me parece. Bueno, sigo. El trazo, esto creo que es moderno y tiene que ver con los idiomas, que van a disculpar que no me lo sepa bien el origen de los idiomas del oriente, digamos, del planeta. Hablamos de China, Japón, Corea, hablamos de, haciendo memoria, cómo se dibujan las letras en la cultura india, porque hindú creo que es su religión, el subcontinente indio. La cultura mediterránea también es diferente. También creo que escriben de arriba hacia abajo, o no sé si de derecha a izquierda, pero no usan el alfabeto que nosotros usamos, que es el alfabeto fenicio, si no me equivoco. Todo esto es muy importante. Ellos dibujaban la letra prácticamente, y daban, parece, indicativos bastante sutiles que para nosotros tal vez son extraños, de qué trazo hacían primero, digamos, ¿no? Porque digamos que hablemos de una letra, no sé, tipo cuadrada, digamos, ese cuadrado se empieza con un trazo, le sigue otro trazo y así sucesivamente, y creo que eso también tiene su gran valor para entender el idioma japonés especialmente, ¿no? Bueno, aquí ya estos son petroglifos, pero igual, miren, a manera de trazos uno empieza. Miren lo idéntico que es como hacemos a trabajar a nuestros niños para que vayan aprendiendo, ya no solamente a hablar, porque es en casa donde aprenden a hablar. Bueno, se perfecciona ese hablar en comunidad, como es por ejemplo a nivel primario. Hay un gran parecido entre lo que ellos hacen y lo que hacían nuestros antepasados, sus antepasados también de ellos, ¿no? Bueno, aquí tenemos vestigios, si no me equivoco, me corrigen si estoy mal, del idioma posiblemente o chino o japonés. Parece que era la forma un poquito más antigüita, digamos, de lo que hoy elaboran, que es prácticamente perfecto, ¿no? Allá habían personas dedicadas únicamente, digamos, a la escritura, porque lo tomaban no solamente como una herramienta, sino como una forma de arte, ¿no? Y por eso la letra prácticamente era dibujada, o es dibujada, perdón. Bueno, otra vez ponemos lo que pusimos. Bueno, y aquí hablamos un poco de los petroglifos. La palabra tiene origen en lo que es Petra. Esto lo saqué de un periódico de mi país. Esto parece en el departamento de Pando, 9 de marzo, de acuerdo a la ANF, a la Agencia Nacional de Noticias, un importante medio de comunicación por acá. Los petroglifos son imágenes grabadas en piedra por el hombre y datan de hace miles de años. Forman parte del arte rupestre de culturas antiguas que utilizaban esta técnica para transmitir mensajes o rastros de su existencia. Esto es importante.
espero haberlo puesto en la biografía, quién lo redactó o en base a quién fue redactado esto, ¿no? Por el periodista tal vez que lo hizo, porque es información muy buena. La Amazonía boliviana no queda exenta. Pando está en la Amazonía netamente. El único departamento que estaría netamente de mi país, completamente en lo que es la cuenca de la Amazonía. Entonces, la Amazonía boliviana no queda exenta de este tipo de manifestaciones extraordinarias, yo diría. Existen diversos lugares donde sus hallazgos ya han sido documentados, pero aún queda más por descubrir e investigar. Sí, además aquí tenemos que luchar un poco con a veces esa inconsciencia que tenemos algunos, peor si somos jóvenes, y hablo por mí también, porque obviamente yo he sido joven, porque hay lugares, no sé si de acá y espero que no sea de acá, pero las mismas ruinas de Samaipata, no ruinas, bueno, los mismos vestigios de Samaipata han sido un poco pintarrajeados, digamos, ustedes saben, con pintura de aerosol, bueno, ustedes saben cómo somos, porque esto también no solamente sucede aquí, sucede en muchas partes. Claro que otras partes hay más respeto y todo eso, pero eso se logra a través de tratar de cambiar el sistema educativo, etcétera, ¿no? Pucha, es feo. La arreglaron, sí, esta piedra de Samaipata, que para nosotros los cruceños es tan importante, como les digo. Creo que van a tratar, porque le ha salido un hongo por estar expuesta. Ahora, cubrirla pues no sería lo mismo como atractivo turístico, ¿no? O sea, la han alejado para que no la dañinen ya y dejen los muchachuelos que van para allá, porque también creo que hay cuevas así donde hay pinturas rupestres. No las rayemos, ¿no? Y si por ahí, digamos, bueno, hay un adolescente que por X motivo tropezó con esto, que le puede resultar un poco aburridín, por favor no cuide. Después usted va a madurar y usted se va a dar cuenta que eso es su identidad, es parte de lo que usted es. Gracias a eso le va a pasar esas ganas de rebeldía. A él le hablo, ¿no? Si es que hubiera, porque no lo sé. Y eso, algo que me aconsejaría incluso a mí mismo. Por suerte yo no fui, creo que no conozco Samaipata, lo cual no es tampoco para enorgullecerse, pero bueno, al menos se salvó aparentemente de mí, que soy a veces dañinín, por así decir, ¿no? También bueno, voy a ir a conocer, porque esto es parte de mi identidad cruceña. Yo soy nacido aquí, si bien más abajito, porque Samaipata está a 1000 metros sobre el nivel del mar y Santa Cruz de la Sierra está a 400 metros sobre el nivel del mar. Estamos más abajito, ¿no? A ver, trataremos de hacer, porque a veces somos dejaditos, ¿no? Todo. En este caso estoy hablando de mi persona. Recién hace poco he terminado de haber conocido el área metropolitana de mi ciudad, porque habían pueblitos o ciudades satélites, por así decir, que todavía no teníamos conocimiento de ellas y no la habíamos visitado. Y creo que por ley, pues cualquier cruceño o cualquiera que se identifique con nosotros debe tratar de conocerlo, aunque sea por internet. Yo sé que hay situaciones complicadas y no todos tenemos la suerte, como mi persona y otras personas, de tener la salud, ¿no? Porque
la gente discapacitada aquí, o perdón, la gente con capacidades especiales, esa es la palabra correcta. Le cuesta más porque